Gracias, señora presidenta. Comparto algo de lo que dijo el diputado Calcaño en relación con el arcano del trabajo de la Comisión Mixta y de la aprobación de la cuenta de inversión. Es cierto que en los últimos años este Congreso no le ha dado la importancia que se merece a lo que es una obligación constitucional, que es examinar la ejecución del presupuesto. Hemos gastado mucha saliva y tinta en las discusiones presupuestarias y no le hemos prestado la misma atención a la ejecución de ese presupuesto. Para dar un ejemplo, las cuentas de inversión correspondientes a los ejercicios del 2007 y 2008 se trataron del 10 de octubre, en la sesión del 10 de octubre de 2012, luego de muchas horas de discusión del presupuesto correspondiente al año 2013, sin que hubiera ninguna vocación ni interés por ampliar la discusión. Peor aún ocurrió con las cuentas de inversión de los años 2009 y 2010, en donde ni siquiera se abrió a la discusión, sino que se aprobaron sin discusión alguna. Quiero detenerme sobre este aspecto que tiene que ver con la importancia de la discusión que estamos dando y que deberíamos darle el mismo tratamiento o un tratamiento semejante, no solamente a la discusión sobre cuánto dinero dar al Poder Ejecutivo, sino también cómo se rindió ese dinero, cuántas obras se van a ejecutar, la discusión sobre cuántas obras se van a ejecutar tenga al mismo tiempo que cuántas obras efectivamente se ejecutaron. Y la discusión sobre cuánto déficit o cuánta inflación va a haber y la que finalmente tuvo lugar. Quiero detenerme también sobre el punto de que no es una discusión ficticia esta, sino que efectivamente hubo una ejecución presupuestaria. El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera prevé los mecanismos para que el gobierno tenga presupuesto, y si no hubo presupuesto fue precisamente porque el Poder Ejecutivo no corrigió un proyecto que claramente estaba basado en premisas falsas. Y no es que haya habido un error de cálculo de la oposición, sino que, como suele suceder, y tampoco ocurrió aisladamente en el ejercicio 2011, esta cuestión de la infraprevisión de recursos que luego se corrigen en base a decretos de necesidad de urgencia y decisiones administrativas es una constante que viene teniendo lugar desde el año 2007. No es algo que haya ocurrido solo en 2011, sino que es algo que sistemáticamente viene haciendo el Poder Ejecutivo sin tomar en cuenta los datos reales de crecimiento ni de inflación, tal como ocurrió también en el año 2011, como la oposición manifestó en esa oportunidad. Y esto no queda saneado por la cita de cifras de entidades privadas o públicas que se basan en las previsiones oficiales del Estado Nacional. Y de hecho, confrontar esas previsiones con la realidad demuestran claramente que ese proyecto de presupuesto era un dibujo y que en todo caso la discusión que planteó la oposición se daba dentro del marco de control y de las funciones propias que tiene este Congreso Nacional. Si nos detenemos en una mínima comparación, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en ese momento contemplaba un 8,90% de inflación, la inflación real medida por los entes provinciales, por supuesto no por las fraguadas por el INDEC, fue de 24%, un 169,7% más de inflación. Previeron un crecimiento del 4,30%, el crecimiento fue de un 8,90%, el año anterior había sido como del 9%. Claro, un 107% de diferencia con lo que se había estipulado. Un superávit, un déficit tremendo que no se compadeció con las previsiones que había formulado el Poder Ejecutivo en ese momento. Está claro que estas infraprevisiones o que estos no fueron casuales o no fueron por errores de previsión, sino que son una constante y que también se dieron ese año y que permitieron que se ajustaran esas cifras mediante decisiones administrativas que efectivamente el Poder Ejecutivo utilizó y tuvo su presupuesto en el año 2011. Por supuesto que
que cuando se analiza la cuenta de inversión correspondiente a un determinado ejercicio, también ese análisis debe abarcar otros aspectos, como los estados contables financieros, el informe de la gestión, cumplimiento de objetivos y metas y de la gestión financiera. Quiero detenerme sobre algunos de esos aspectos sobre los que versa el dictamen de la minoría fustigado por el miembro informante del oficialismo. Respecto del informe de ANSES, está claro que la Auditoría General de la Nación sistemáticamente viene absteniéndose de emitir opinión. Llamativamente, en el año 2011, la mayoría oficialista en el cuerpo de auditores de la auditoría decidió, sin fundar por qué se apartó de los criterios preexistentes, decidió sí emitir una opinión cuando sistemáticamente durante años anteriores venía absteniéndose de emitir opinión. Claramente porque no existe previsión de los juicios que van a tener que pagarse, ni tampoco existe, ni tampoco es posible emitir una opinión fundada sobre la sustentabilidad de los fondos que hoy administra el ANSES, lo cual no es una cuestión menor, porque el presupuesto, de la totalidad del presupuesto general de la Nación, el presupuesto del ANSES ocupa un lugar sumamente importante. Respecto de la deuda, quiero volver sobre esto que mencionó el diputado Calcaño. Está claro que la comparación se hace con la previsión y con el arreglo posterior con el Club de París, un arreglo que no hizo la oposición, sino que hizo el gobierno. Y que efectivamente se aparta. Usted, el diputado Calcaño, en la reunión de la comisión mixta, hizo referencia a los intereses punitorios. Los intereses punitorios también debieron haberse previsto en el presupuesto y eso no ocurrió. Y concretamente, la cifra que finalmente se pactó apenas 2 años después fue un 57% mayor a lo que se había proyectado para el año 2011. Quiero detenerme en algunos programas, después el diputado Baquier va a hacer referencia a algunos en particular. Se señaló que nosotros cuestionábamos los subsidios. No, lo que estamos cuestionando son algunos subsidios que han aumentado en un monto notable y que se han destinado a actividades que claramente han sido cuestionadas por la propia Auditoría General de la Nación, por el destino, concretamente, por ejemplo, en materia de electricidad, que se ha concentrado en subsidios a empresas como Camesa y Enarsa, en donde han sido destinados a combustibles que no reunían las condiciones necesarias para la importación. Diputado, o que inclusive se agotó el tiempo, por favor, concluya. habían sido o se pactó por esos combustibles debido a una crisis energética que no generó la oposición, sino que generó este gobierno con sus pésimas políticas, ha llegado a pactar y a pagar más de 4 veces más que lo que, Gracias, diputado. que lo que debió haber pagado. Gracias. Gracias, señora presidenta.